este momento comienza el show de Adrián Rabier, la primera de sus 3 exposiciones en este congreso. Ya el próximo año va a ser Adrián Rabier en el siglo XXI, porque la verdad, esto ya es un abuso. Dicen que no hay que juzgar un libro por su portada. Yo juzgo el libro de Adrián por su título. Creo que es completamente falso, rostro humano, incluso hasta me siento ofendido. Bueno, ahí está. ¿Me puedo parar? Por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco y felicito a Federico, a la Fundación Bases, a todos los organizadores. La verdad que este espacio es fundamental para América Latina. Siempre decimos que la mitad de los asistentes son internacionales, vienen de muchos países. La verdad que es un espacio único desde el 2006 que arrancó el Congreso. Así que bueno, vuelvo a felicitarlos a todos. Bueno, este libro es un libro raro para mí. Es un libro en el que hablo de cosas que no sé mucho, o de lo que menos sé. ¿En qué sentido? Ustedes recordarán por ahí a Hayek decir que un economista, para ser economista, no puede ser solo economista, ¿no? Para ser buen economista no puede ser solo economista, que tiene que manejar temas de antropología, de filosofía, de derecho, de ciencias políticas, de antropología, de muchas áreas. Y la verdad es que hoy en día cualquier economista tiende a especializarse. Digamos, los economistas o se dedican a la micro, o se dedican a la macro, o a la teoría monetaria, o al desarrollo económico, o a estudiar la pobreza, un problema económico en particular. Y si viajamos y vamos a Estados Unidos, los referentes que tenemos, un Garrison, habla de macro. Y no le preguntes de micro porque no le interesa lo más mínimo. Obviamente estudia los microfundamentos de la macro, pero es un tema que no le gusta profundizar demasiado. Si hablan con Robert Hicks, historiador económico, tiene excelentes libros sobre historia económica, pero no habla mucho de otras cosas. Si encontramos un Buchanan, hace todo un desarrollo en 20 tomos de Public Choice, análisis económico de la política, pero no habla de micro o no habla de otros temas. Hoy en día, digamos, podremos hablar de muchos referentes y la verdad es que cada uno se ha especializado. Lo que acostumbró a hacer Mises con libros de 1000 temas, hoy en día quizás lo encontramos excepcionalmente en Peter Boettke, que yo creo que es un referente que maneja todos los temas, te da conferencias espectaculares de distintos temas, que ha leído todo, pero es cada vez más la excepción. Bueno, yo me dedico a la macroeconomía, la teoría monetaria, que son temas que voy a hablar más adelante, o historia del pensamiento económico un poco, para enriquecer aquello otro. Pero acá me permití hablar de cosas que no son habituales. De historia, el primer ensayo es de historia, el segundo es de política, o de ciencias políticas, o filosofía política, o derecho constitucional. Y el último es de economía, pero hablando de desigualdad y pobreza, que no son temas habituales. Es decir, tenía algunas lecturas, y para participar de un concurso de ensayos que organiza Caminos de la Libertad, de la Fundación Azteca en México, nos da esta oportunidad de escribir ensayos liberales. Y eso a mí me genera un montón de preguntas, porque yo siempre me presento como economista, y después como liberal. Digamos, yo estudio a Mises, a Hayek, o a Friedman, o a Lucas, o a Buchanan, o a Adam Smith, etcétera. Y siempre lo hice estudiando economía, y bueno, después llego a las conclusiones liberales y tiendo a compartir con un montón de filósofos liberales, clásicos, a veces con los anarcocapitalistas, eso es un enorme debate, posiciones sobre todos estos temas. Pero soy economista y me defino de esa manera. Bueno, acá me di el lujo de escribir sobre temas que no sé, porque hablar de historia latinoamericana implicaría hacer un montón de lecturas que no hice, entonces me parece que el primer punto que tengo que hacer es decir que humildemente me animé a escribir de cosas que no son habituales, obviamente con algunas referencias bibliográficas que sí profundizan mucho más, pero de una manera diferente a como quizás lo trato de hacer en otros textos. Lo primero que hice fue una reseña crítica a Las venas abiertas de América Latina, este libro famoso de Eduardo Galeano. Me encanta Galeano cuando habla de fútbol, de poemas y cuestiones literarias, es un enorme escritor, clarísimo, pero este libro en particular le ha hecho mucho daño a América Latina y a la Argentina en particular. Es un libro que se escribió en los años 70, que apenas empezó a circular, las dictaduras lo prohibieron. Galeano decía que estaba agradecido con las dictaduras porque permitió que ese libro se haga muy famoso y cuando la dictadura terminó se convirtió en un bestseller que se publicó en un montón de ediciones y hoy ustedes van a Buenos Aires, van al subte y el Galeano, América Latina está ahí, van acá al lado del río y están vendiéndolo en el piso a cualquier persona que lo quiera comprar y van a los kioscos de diarios y está en todos lados y van a Perú, a Chile, a donde sea. Es un libro clásico que ha formado, lamentablemente, esta mentalidad anticapitalista que nos acompaña en América Latina y que nos lleva a un montón de problemas culturales que tenemos en nuestra región. Esta idea de que unos ganan y otros pierden. Digamos, la primera conclusión que escribo en ese ensayo es que lo de Galeano es, bueno, primero era un joven de 20 años cuando lo escribió.
Y hay que decir también que al final de su vida, él dice que no es un libro que recomendaría, que es un libro que escribió muy apurado, en una edad en la que obviamente no manejaba todos los temas de los que se animó a hablar. Pero al margen de todo eso, si ustedes lo leen, no van a poder creer que es un libro escrito por un chico de 20 años, porque maneja un montón de temas, lo escribe muy bien en cuanto a la pluma, a la claridad de los conceptos, etcétera, pero tiene un claro problema y es que se inspiró en la economía marxista. Entonces, cuando habla, la primera oración del libro, me acuerdo, es a la historia de América Latina es una historia donde unos ganan y otros pierden, y donde a América Latina le tocó perder. Y está diseñado el sistema capitalista desde Estados Unidos, y habla del imperialismo, y habla de todas las cosas que conocemos. Pero básicamente eso es lo que vemos en la calle. Y es cuando hablamos, cuando hablamos con amigos, cuando hablamos con familiares, ven a una persona que le va bien, que tiene un Audi, un buen auto, que tiene una buena casa, que tiene un buen trabajo, buenos ingresos. Todo eso, bueno, evidentemente si él está así es porque aquel otro no se le pagó lo que se le tenía que pagar. Entonces, si el empresario le va bien es porque no paga los salarios que tienen que pagar a los trabajadores, plusvalía, explotación, todas estas cosas. Hay muchos mitos en ese libro, está plagado de mitos, desde la visión nuestra, obviamente. Entonces yo empiezo el libro con explicando, ¿cómo hago para explicarle a un lector marxista de esto cómo vemos nosotros el mundo? Entonces la primera parte del ensayo es cómo veo el mundo yo. Entonces hablo desde Ayn Rand, hablando del egoísmo, o la virtud del egoísmo un poco. No soy un randiano, pero por influencia de Ricardo Rojas, que estuvo aquí hace un rato, leí ese libro y lo cito en la primera parte, hablo un poco de Mises, de Hayek, de los autores que mencionábamos antes, tratando de construir la manera en que entendemos el mundo, la economía de mercado, la propiedad privada, la libertad individual, el gobierno limitado, en principio. Y después repaso todos los mitos que fui encontrando. La verdad que ese libro lo leí con un lápiz rojo y fui subrayando y poniendo en los márgenes todas las contradicciones que encontraba y traté de ordenarlas en el ensayo. Es decir, el ensayo, si lo van leyendo, va tratando de descubrir esos problemas que creo yo que si cualquiera de ustedes lo lee va a llegar a las mismas conclusiones, porque partimos, en general quienes estamos aquí, de un marco teórico similar. Entonces primero explico ese marco teórico y después voy recorriendo esos problemas. Hablo de McCloskey, de muchos temas, porque también una de las ideas que aparece en ese libro, que es bien de historia, es que desde el siglo XVI, XVII, etcétera, desde 1492, cuando Colón pisa nuestra región, y llegan los españoles y vienen a atacar las instituciones que predominaban en ese tiempo y atacan a los pueblos originarios y esclavizan a estas poblaciones y se llevan los recursos hacia América Latina, empieza un proceso de destrucción y de expropiación que él describe muy bien. Y lo más raro es cómo él va recorriendo toda la historia y de repente dice que General Motors y empresas multinacionales que hoy vienen a nuestra región, producen y se llevan riquezas, están haciendo lo mismo que en aquel tiempo predominaba. Es decir, no hay un corte institucional, no hay cualquier empresa que gana dinero es a costa de lo anterior. Pero bueno, queda ahí planteado. El segundo ensayo, porque creo que me quedan 5 minutos, es sobre filosofía política. Ahí hablamos de la historia y la economía constitucional frente al constitucionalismo popular. Esto fue un artículo que surgió de una nota del Cronista, me acuerdo, donde un autor hablaba del constitucionalismo popular. Eran tiempos en que Cristina Kirchner quería ser reelecta y chocaba contra la Constitución, no podía ser reelecta por tercera vez. Entonces una persona dice, no, acá hay que respetar al pueblo. Si la gente quiere elegir a Cristina para que sea reelecta, tiene que poder hacerlo. Las mayorías deberían estar por encima de las minorías y de las reglas. Entonces un constitucionalismo popular sería una constitución que se amolde a lo que las mayorías quieren hoy y eliminar todo tipo de trabas, lo cual va en contra de toda la historia de controlar al Leviatán, de toda la historia constitucional o de la economía constitucional actual de Buchanan, Gordon Tullock y Brennan y toda la historia constitucional. Entonces lo que hago es recorrer toda la historia constitucional partiendo de Hobbes, de Locke, de Montesquieu, de los federalistas, los antifederalistas, de Sidney, de Bastiat, muchos autores que tratan de poner límites distintos de filosofía política, límites al poder, el federalismo, reglas monetarias, reglas fiscales, federalismo, democracia, república, etcétera, y que todos esos controles no se encuentran representados en esta
en este constitucionalismo popular, que sí se encuentran representados en la actual economía constitucional. Entonces yo digo, hay dos expresiones modernas del constitucionalismo, de la historia constitucional. Una es la economía constitucional del public choice, o de la escuela de la elección pública. La otra es la del constitucionalismo popular que se trata de imponer acá. Y esto la verdad que contradice toda la historia de la Constitución, con lo cual obviamente sería enormemente dañino eliminar toda la historia de los controles al Leviatán para dar lugar a esta democracia ilimitada, diría Hayek en otros tiempos. Y el tercer ensayo tiene que ver con economía, habla de pobreza y desigualdad. La idea básica es la que ya se ha dicho muchas veces acá en el Congreso. Esto se nutre un poco de Henry Hazlitt, aquel libro La conquista de la pobreza, que leí cuando era muy joven, y era un libro sensacional. Ahora con algún libro, por ejemplo, de Angus Deaton, Premio Nobel de Economía, que creo que fue el mejor libro que leí de los últimos, El Gran Escape. Y de ensayos, Claudia Williamson, que hoy alguien la citó, creo que era Sebastián Landoni. Claudia Williamson estudió estos temas de pobreza, de desigualdad con mucha profundidad y también la referencio. Todo el public choice tiene ideas para aportar ahí. Entonces trato de tomar un montón de ideas, de modelos y referenciarlos en este problema. La verdad es que la idea es que el problema no es la desigualdad y el problema es la pobreza. Y por el tiempo que tengo, la única forma, o la más rápida creo yo, de esquematizar esto, es mirar a China y a Venezuela. Digamos, China es un país que viene creciendo a tasas muy aceleradas, desarrollándose milagrosamente, sacando a cientos de millones de personas de la pobreza, como no hemos visto en toda la historia de la humanidad, y aumenta gravemente la desigualdad. Y Venezuela es un país que está, debe ser el país más equitativo hoy de América Latina y claramente está haciendo que toda la población sea pobre, con lo cual está destruyendo riqueza, pero mejoran los índices de Gini, etc. Con lo cual, bueno, parto de ir recorriendo los libros de Piketty, el libro de Stiglitz, que nos dice que en el subtítulo del libro de Stiglitz dice que el 99% de la riqueza que necesitamos para resolver problemas los tienen en aquel 1% que concentra, no sé si la mitad de la renta, bueno, con todos los números que Stiglitz muestra y que Piketty viene a fortalecer, lo cual de nuevo genera todo un aire de intervencionismo, de volver a discutir, en lugar de discutir cómo creamos riqueza, volver a discutir cómo repartimos la riqueza. Así que son tres ensayos liberales. Por primera vez escribo un libro, creo yo, donde me muestro liberal, como conclusión de estudios en distintos temas que me fueron de interés en este tiempo. Y creo que bueno, corresponde agradecer a la Fundación Azteca por este concurso de ensayos Caminos de la Libertad. Los tres ensayos fueron premiados en aquel concurso y me permitieron reproducirlos en un libro todos juntos. Así que, bueno, les queda ahí para los que estén interesados. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas breves, si alguien quiere empezar. Pablo, por favor. Acá adelante. Alan, no te había visto, dale, y después Pablo, perdón. ¿Arranco yo? Sí, arranca vos que tenés el micrófono. No sé si conoces, no es economista específicamente, Jordan B. Peterson. Ok, es psicólogo liberal. La cuestión es que uno de los planteos que está haciendo hoy en día, especialmente está haciendo bastante lío en Estados Unidos, es la cuestión de que hay un porcentaje de la población que no puede adaptarse por una cuestión directamente de coeficiente intelectual, entonces es necesaria alguna forma de redistribución, entre comillas, porque directamente es iletrada, incluso a niveles de no poder usar una computadora. Y que no va a poder tampoco hacerlo, no es una cuestión de solamente un poco más de educación. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, la cuestión de que a mayor desigualdad, las tasas de criminalización suben muchísimo. O sea, una sociedad que tiene demasiada diferencia entre ingresos genera eso. Entonces, sabiendo estos dos casos, ¿qué pensás vos? ¿Qué debería hacerse? ¿Cuál es el rol del liberalismo como para poder estar a la vanguardia, por así decirlo, de estos planteos y no caer en una forma de planteo directamente extremista sin estos casos particulares? Sí, bueno, gracias. Yo creo que ningún liberal propone erradicar al Estado de un día para el otro y pasar a una sociedad anarquista extrema, tipo isla randiana, inmediatamente.
aparte de que es imposible y que generaría todo tipo de problemas de transición. Pero sí podemos transitar un proceso en el cual achiquemos el Estado. Cuando uno habla de recortar el Estado, como en Argentina, por los excesos de déficit, por el enorme gasto público, por la enorme presión tributaria, por la enorme inflación, por la deuda, que va a terminar en otra crisis de la deuda, etcétera, nos dicen, no, bueno, ¿y qué hacemos con este caso? Bueno, no será el primer caso que se analizará. Digamos, si Argentina o una sociedad determinada transita un camino de ir achicando el Estado, etcétera, no sería el primer caso ir a atacar a aquello que es más sensible. Pero sin duda que cualquier presupuesto, el argentino y también el chileno, si uno lo mira con un poco de interés, puede recortar partidas de gasto público que vayan generando una sociedad más parecida a esa liberal clásica que queremos. Sin duda que todos los estados de bienestar actuales, en mayor nivel el caso de Venezuela y en menor nivel el caso de Chile, tienen, creo yo, un camino para recortar el gasto público. Hay una cita de Friedman que él dice que está dispuesto a aceptar recortes de impuestos, y creo que también de gastos, en toda circunstancia y en todo momento, cualquiera sea la situación. Y yo creo que hemos llegado a niveles de estatismo tan grandes que creo que el camino es recortar el gasto en todos lados. En Chile, a partir de los años 70 y 80, se han generado todo tipo de límites institucionales al crecimiento del Estado. Por ejemplo, yo me acuerdo Bachelet quería estatizar la educación y entró a chocar contra límites institucionales que no se lo permiten. Bueno, generó esa estructura. Argentina está en la inversa. Digamos, todo recorte de gasto institucionalmente está prohibido o está muy limitado y entonces llegamos a una situación muy difícil donde vamos en decadencia absoluta y bueno, recordarán la presentación de Iván Kachanowski donde mostraba los números de ese continuo descenso. Así que depende depende del caso del que hablemos. Si hablamos de Argentina, no será lo primero que se recorte, pero sí que hay muchos lugares por los cuales el gasto público puede bajar y los temas más sensibles generan debates particulares de políticas públicas que personalmente, cuando recuerdo los cursos de Martín Krause de políticas públicas en la maestría en SEADE cuando la cursé, él trataba estos temas y hay libros de políticas públicas para una sociedad abierta donde trata temas de educación, de salud, jubilaciones y pensiones, telecomunicaciones, etcétera, que plantean estos debates, una política de cielos abiertos, pensiones, bueno, jubilaciones y pensiones. Hay un montón de propuestas que han tratado estos temas y hay soluciones de mercado a esos problemas que creemos hoy que el único que puede resolverlos es el Estado. Así que te diría que el primer camino iría por otro lado, pero finalmente, si vamos a los casos extremos de políticas públicas y nos acercamos al límite del debate, a la frontera del debate sobre esos casos sensibles, me parece que también la economía de mercado puede dar muchas más soluciones que las que hoy está dando el Estado, que creo que más que solucionar agrava las cosas. Perdón, vamos a tener que terminar acá porque nos quedan 2 presentaciones y a las 7 tenemos el último panel. Te pido 1000 disculpas, Pablo y Gustavo. Adrián, me extendí. Muchísimas gracias. No, estuviste muy bien, pero nos quedamos sin tiempo.